Imagina por un momento estar presente en el cumplimiento de una profecía anunciada hace miles de años. Las señales están por todas partes, y el glorioso plan de Dios con Israel para el fin de los tiempos está desplegándose ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? A lo largo de la historia, Israel ha sido el centro de los planes divinos, desde la promesa hecha a Abraham hasta la restauración de la nación en 1948. Pero lo más asombroso está a punto de suceder. La palabra de Dios nos revela que Israel jugará un papel clave en los últimos días, y cada profecía está cayendo en su lugar con una precisión impresionante. Hoy vamos a sumergirnos en el libro de Apocalipsis y descubrir juntos cómo el reloj profético de Dios sigue avanzando y cómo esto impacta directamente a la Iglesia y al mundo entero. Jesús habló de señales claras que antecederían su regreso, y muchas de ellas giran en torno a Israel. Desde el conflicto en Medio Oriente hasta el anhelo de reconstruir el tercer templo, todo nos está gritando que el tiempo está cerca. No podemos ignorarlo. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final, porque hoy vamos a explorar las profecías, las advertencias y las promesas que Dios ha hecho a Israel, y cómo esto afecta nuestra vida espiritual. Prepárate para ser edificado, desafiado y sobre todo, para recibir una revelación poderosa que fortalecerá tu fe. No te lo pierdas. Dios está obrando, y es crucial estar informados y preparados para lo que se avecina. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las Escrituras. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado un plan perfecto para la humanidad, y en el centro de ese plan se encuentra la nación de Israel. Las páginas de la Biblia están llenas de promesas, advertencias y profecías que apuntan a un glorioso desenlace en el que Dios restaurará a su pueblo y cumplirá todo lo que ha prometido. El libro de Apocalipsis revela este plan en detalle, mostrando cómo la historia de Israel se entrelaza con el destino de la Iglesia y del mundo entero. Hace más de 2000 años, un día marcó un antes y un después en la historia de Israel. Jesús, el Mesías prometido, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Durante siglos, los profetas habían anunciado la llegada de aquel que traería salvación, y ese día, la profecía de Daniel sobre las 70 semanas alcanzaba su cumplimiento parcial con la semana 69. La multitud aclamaba a Jesús como rey, pero en su mayoría no entendieron que su misión iba más allá de una liberación política. Su verdadero propósito era redimir a la humanidad del pecado. Israel no reconoció su momento de visitación, rechazando a su Mesías y abriendo una pausa profética en el trato directo de Dios con la nación. A pesar de este rechazo, Dios, en su infinita misericordia, utilizó este acto para dar paso a un misterio oculto desde la fundación del mundo: la salvación de los gentiles. La puerta de la gracia se abrió, permitiendo que personas, de toda lengua y nación, pudieran ser injertadas en el plan divino. La Iglesia nació y comenzó su misión de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, esto no significaba que Dios había olvidado a Israel. Pablo, en su carta a los romanos, deja claro que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que ha permitido un endurecimiento parcial hasta que se complete la plenitud de los gentiles. En la actualidad, estamos viendo señales claras de que el reloj profético está avanzando nuevamente hacia Israel. En 1948, la nación fue restaurada políticamente, cumpliendo así la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos que cobrarían vida. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de cómo Israel ha florecido, pero aún falta la restauración espiritual. Dios ha prometido que en los últimos tiempos derramará sobre Israel un espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Este evento marcará el comienzo de la restauración total del pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis revela que durante el tiempo de la gran tribulación, Dios volverá su mirada a Israel de manera especial. El anticristo surgirá y firmará un pacto de paz con Israel, lo que permitirá la reconstrucción del tercer templo. Sin embargo,
a la mitad de los 7 años, Él romperá este pacto y se proclamará a sí mismo como Dios, profanando el templo con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Este será un tiempo de gran angustia para Israel, pero también un tiempo en el que Dios obrará poderosamente en medio de su pueblo. En el desierto, Israel clamará a Dios como nunca antes. Serán tiempos difíciles, pero Dios, como lo ha hecho en el pasado, usará la tribulación para llevarlos al arrepentimiento. Los 2 testigos, mencionados en Apocalipsis, testificarán con poder y autoridad, llamando a Israel a volverse a su verdadero Mesías. Multitudes de judíos reconocerán finalmente que Jesús es el Cristo, y clamarán su nombre, preparando así el camino para su regreso. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, lo hará como el león de la tribu de Judá. Descenderá en el monte de los olivos, como lo profetizó Zacarías, y en ese momento toda la nación de Israel reconocerá a su Mesías. Las naciones que se hayan levantado contra Israel serán juzgadas, y Cristo establecerá su reino milenial desde Jerusalén. Durante 1000 años, Israel será la cabeza de las naciones, y desde allí la justicia y la paz fluirán a todo el mundo. Jerusalén será el centro del gobierno divino, y las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplirán plenamente. Este glorioso plan de Dios con Israel nos enseña una verdad poderosa. Dios siempre cumple sus promesas. Aunque a veces parezca que sus planes se retrasan, en su soberanía y perfecto tiempo, Él ejecuta todo conforme a su propósito. Así como Israel ha experimentado tiempos de exilio y restauración, también nosotros podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El estudio de las profecías bíblicas nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra preparación para el cumplimiento de estos eventos. Si Dios ha sido fiel con Israel, también lo será con nosotros. Por lo tanto, debemos estar atentos, velando y orando para estar listos cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada. El arrebatamiento de la iglesia marcará el final del tiempo de gracia para los gentiles y el reinicio del trato de Dios con Israel. Mientras la iglesia esté en las bodas del Cordero en el cielo, la tierra experimentará el cumplimiento de las últimas profecías que conducirán al regreso de Cristo. Esto nos desafía a vivir una vida santa y apartada, sabiendo que el tiempo está cerca. Oremos por Israel, para que Dios continúe cumpliendo su plan con ellos y para que más judíos reconozcan a Jesús como su Salvador. La Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de interceder por la paz de Jerusalén y por el cumplimiento del propósito divino. La restauración de Israel es una señal clara de que la venida de Cristo está cerca y debemos estar preparados. Que esta enseñanza nos motive a profundizar en la palabra de Dios, a fortalecer nuestra fe y a compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. El plan de Dios es glorioso y perfecto, y cada profecía que ha dado se cumplirá en su debido tiempo. Maranata, Cristo viene pronto. Desde tiempos antiguos, la historia de Israel ha sido un testimonio viviente del cumplimiento de las promesas de Dios. A través de los siglos, este pueblo ha experimentado exilio, restauración, prueba y victoria, reflejando la fidelidad divina en cada etapa de su travesía. Sin embargo, el plan de Dios para Israel no ha concluido. En las páginas del Apocalipsis encontramos la confirmación de que la historia de Israel está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los tiempos finales y a la consumación del reino de Dios en la tierra. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel ha esperado al Mesías prometido, pero cuando Jesús vino, muchos no lo reconocieron. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas reveló con precisión el tiempo de su llegada, pero el rechazo de Israel abrió la puerta a un nuevo periodo en el plan divino, la era de la Iglesia. Aún así, Dios no ha olvidado a su pueblo escogido. Pablo, en su carta a los romanos, explica que Israel fue endurecido en parte hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Cuando este tiempo llegue a su fin, Dios reanudará su trato con Israel de manera poderosa y definitiva. Hoy en día,
estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas con nuestros propios ojos. El renacimiento de Israel, en 1948, fue una clara señal de que el reloj profético se ha reactivado. La restauración de Israel políticamente fue solo el primer paso. La restauración espiritual será el acontecimiento culminante que preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Apocalipsis describe cómo Israel enfrentará tiempos de tribulación bajo el reinado del Anticristo, pero en medio del caos, Dios levantará a sus testigos para proclamar el Evangelio y traer a su pueblo de regreso a él. Este glorioso plan de restauración también tiene una profunda aplicación para nuestra vida diaria. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, que nunca olvida a los suyos y que cumple su palabra en su tiempo perfecto. Así como Israel ha atravesado dificultades y restauraciones, nosotros también enfrentamos temporadas de prueba y redención. La clave está en confiar en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto, aunque no siempre lo comprendamos por completo. Debemos estar alerta, velando y orando, porque el tiempo de la Iglesia en la tierra se acerca a su fin. La restauración de Israel nos recuerda que la venida de Cristo está cerca. Por ello, como creyentes, debemos permanecer firmes en nuestra fe, predicando el Evangelio y orando por la paz de Jerusalén. Dios cumple su palabra y nos llama a ser parte de su gran plan. Que la historia de Israel nos inspire a confiar en el plan divino. ¿Sabías que hay una profecía en la Biblia que detalla con precisión los eventos clave de la historia de Israel y del mundo, incluyendo la venida del Mesías y el futuro de la humanidad? Se trata de la profecía de las 70 semanas de Daniel, un mensaje asombroso que Dios reveló al profeta Daniel mientras se encontraba en cautiverio en Babilonia. Esta revelación no solo anunció el regreso de Israel a su tierra, sino que también estableció un cronograma profético exacto que nos permite entender el plan divino para el fin de los tiempos. Hoy en día, muchas personas están mirando las noticias, preocupadas por los eventos que sacuden a Israel y al mundo entero, sin darse cuenta de que la Biblia ya había advertido sobre estas cosas hace miles de años. Las guerras, los conflictos políticos y los cambios globales son solo señales de que nos acercamos rápidamente al cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos viviendo en los últimos días? La respuesta podría estar escondida en esta impresionante profecía. En este video exploraremos en profundidad cómo la profecía de las 70 semanas de Daniel se ha cumplido hasta ahora con asombrosa precisión y qué significa para el futuro. Descubriremos cómo este mensaje impacta directamente nuestra vida actual y lo que podemos esperar en los tiempos venideros. Prepárate para un recorrido a través de la Escritura que abrirá tus ojos y fortalecerá tu fe. No te pierdas esta revelación crucial que podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo y el tiempo en el que vivimos. Acompáñanos hasta el final para conocer cómo esta profecía se conecta con nuestra vida diaria y lo que debemos hacer para estar preparados. En el libro de Daniel encontramos una de las profecías más asombrosas y detalladas sobre el futuro de Israel y el mundo entero. La profecía de las 70 semanas. Esta visión, dada al profeta mientras oraba e intercedía por su pueblo, revela el plan divino que Dios ha trazado para la redención de Israel y el cumplimiento de los tiempos. Daniel, un hombre justo y temeroso de Dios, clamaba con fervor por la restauración de su nación, que había caído en cautiverio a causa de su desobediencia. Mientras elevaba sus súplicas, el ángel Gabriel fue enviado con un mensaje celestial que cambiaría para siempre su comprensión de los planes de Dios. Dios, en su infinita misericordia, no había olvidado a su pueblo. Aunque Israel había sido llevado a Babilonia como consecuencia de su rebelión, el Señor había prometido restaurarlos después de 70 años. Daniel, al leer las profecías de Jeremías, comprendió que el tiempo del cumplimiento estaba cerca y se humilló en oración. Fue en este momento crucial cuando Gabriel apareció para revelarle una verdad aún más profunda. El destino de su pueblo estaba sellado en un periodo profético de 70 semanas.
La profecía establece que estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, Jerusalén, con un propósito específico: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos. Este mensaje divino muestra el profundo amor de Dios por su pueblo y su deseo de restaurarlos por completo. A lo largo de la historia, Israel ha sido testigo de innumerables intervenciones divinas, y esta profecía revela que el plan de redención de Dios sigue en marcha. Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, la profecía menciona un período de 7 semanas y 62 semanas. Durante este tiempo, la ciudad sería reconstruida en medio de tiempos difíciles. Sin embargo, después de estas semanas, el Mesías sería quitado, un claro anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz, quien murió no por sí mismo, sino por los pecados de la humanidad. Este evento marcó el cumplimiento de la semana 69, dejando una última semana aún por cumplirse. Israel, al rechazar a su Mesías, sufrió la destrucción de su ciudad y su templo en el año 70 d.C. por el pueblo de un príncipe que había de venir, una referencia al Imperio Romano. La profecía nos enseña que después de este evento habría un período de pausa, un tiempo en el que Dios dirigiría su atención hacia los gentiles, extendiendo su gracia a todas las naciones. La Iglesia, formada por judíos y gentiles, sería el instrumento de Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo, mientras la última semana profética quedaba en suspenso. El plan de Dios no ha terminado con Israel. La última semana de la profecía, conocida como la semana 70, se cumplirá en el futuro y estará marcada por un pacto que un príncipe futuro, el Anticristo, hará con la nación de Israel. Este pacto traerá un período de aparente paz y seguridad, pero a la mitad de la semana, este príncipe romperá el acuerdo y desatará una persecución sin precedentes contra el pueblo de Dios. La abominación desoladora mencionada en las Escrituras ocurrirá cuando el Anticristo se siente en el templo de Jerusalén, proclamándose a sí mismo como Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha tratado con su pueblo de manera justa y misericordiosa. Así como en tiempos de Daniel, cuando la nación estaba en cautiverio, Dios nunca dejó de mostrar su amor y fidelidad. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel a sus promesas. La última semana de Daniel se cumplirá, y será un tiempo de gran tribulación, pero también de redención para Israel. Al final de estos 7 años, Jesús regresará en gloria, destruirá al Anticristo y establecerá su reino de justicia y paz sobre la tierra. Esta profecía no solo tiene implicaciones para Israel, sino para toda la humanidad. Nos recuerda que Dios tiene un plan soberano y que todo lo que está sucediendo en el mundo es parte de su diseño perfecto. Nos desafía a vivir en santidad y a estar preparados para su regreso. La advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo nos insta a velar y a estar atentos a las señales de los tiempos, para que no seamos sorprendidos cuando llegue el cumplimiento final. Así como Dios estableció un tiempo específico para su trato con Israel, también ha fijado un tiempo para el mundo. Cada acontecimiento que presenciamos hoy nos acerca más al cumplimiento de las profecías bíblicas. La restauración de Israel como nación en 1948, el aumento de la apostasía y la creciente hostilidad hacia el Evangelio son claros indicios de que la última semana está cerca de comenzar. Como creyentes, debemos estar firmes en nuestra fe, proclamar el Evangelio y vivir con la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. El mensaje de Daniel es un llamado a la esperanza y a la confianza en el plan de Dios. A pesar de las dificultades, Dios sigue teniendo el control. La historia de Israel nos enseña que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Así como cumplió cada palabra dada a Daniel, también cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Debemos vivir con la certeza de que el mismo Dios que guardó a Israel a lo largo de los siglos es el mismo que nos guarda a nosotros hoy. En estos tiempos inciertos, es crucial volver nuestros corazones a Dios
buscar su rostro en oración y vivir de acuerdo con su palabra. La profecía de las 70 semanas nos recuerda que el tiempo de gracia que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido? ¿Estamos preparados para el regreso del Señor? A medida que el mundo avanza hacia su destino profético, debemos aferrarnos a la esperanza de que Dios tiene un plan perfecto. La historia de Daniel nos anima a ser fieles, a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con la expectativa de su glorioso regreso. Así como Enoc caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte, nosotros también debemos caminar en obediencia y fe, sabiendo que un día seremos transformados y llevados a su presencia. Que esta profecía nos inspire a permanecer firmes, a perseverar en la fe y a vivir con la certeza de que Dios tiene todo bajo control. Su plan es perfecto y su fidelidad es eterna. Sigamos adelante con la mirada puesta en Cristo, esperando con gozo el día en que todas las cosas sean restauradas y su reino sea establecido para siempre. La profecía de las 70 semanas de Daniel no solo es un anuncio profético sobre el destino de Israel, sino también una poderosa lección espiritual para nuestra vida cotidiana. A través de esta revelación, Dios nos muestra su soberanía sobre los tiempos y las temporadas, recordándonos que Él tiene un plan perfecto, no solo para las naciones, sino también para cada uno de nosotros. Uno de los aspectos más impactantes de esta profecía es la precisión con la que Dios estableció cada evento en la historia de Israel. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, todo fue determinado con exactitud. Esto nos enseña que, así como Dios tuvo un tiempo preciso para la redención de Israel, también tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. En momentos de incertidumbre, cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, debemos recordar que Dios trabaja en su calendario perfecto. Nuestra fe debe descansar en la certeza de que sus promesas se cumplirán en el momento oportuno. La profecía también revela la necesidad de la intercesión. Daniel, al comprender que los 70 años de cautiverio estaban llegando a su fin, no se cruzó de brazos, sino que oró fervientemente, confesando los pecados de su pueblo y clamando por misericordia. Esta actitud nos desafía a ser intercesores en nuestro tiempo, a clamar por nuestras familias, nuestras ciudades y naciones, entendiendo que Dios responde a un corazón humillado y arrepentido. Otro aspecto vital es la fidelidad de Dios. A pesar de la rebelión del pueblo de Israel, Dios nunca los abandonó. Su amor y fidelidad permanecieron firmes a través de cada etapa de la historia. Esto nos da esperanza en nuestra vida diaria, recordándonos que aunque fallemos, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y está dispuesto a restaurarnos cuando volvemos a Él con corazón sincero. Finalmente, la profecía nos llama a estar preparados. Así como Israel esperaba la venida del Mesías, nosotros debemos vivir expectantes del regreso de Cristo. Este llamado nos invita a vivir en santidad, dedicación y fidelidad, sabiendo que el cumplimiento de las profecías bíblicas está más cerca que nunca. Había una vez un pueblo próspero en la tierra de Israel, rodeado de campos fértiles y ciudades bulliciosas. Parecía tenerlo todo: riquezas, seguridad y una herencia espiritual invaluable. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente prosperidad, se escondía una verdad inquietante. A pesar de su abundancia material, el pueblo sufría de una hambruna invisible, una escasez que ni el oro ni los manjares podían saciar. Era el hambre de la palabra de Dios. El profeta Amós, enviado por el Señor, se presentó ante las puertas de la ciudad con un mensaje urgente. Sus palabras resonaron con la fuerza de una advertencia divina en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero el pueblo, ocupado en sus negocios y placeres, desoyó la advertencia.
Continuaron sus festivales y sacrificios, convencidos de que su religión superficial bastaba para aplacar a Dios. Día tras día, Amós caminaba por las calles proclamando la verdad, recordándoles que su seguridad era una ilusión si no volvían su corazón hacia el Señor. Buscaréis la palabra y no la hallaréis, decía con voz temblorosa. Pero los sacerdotes y líderes lo miraban con desdén. Preferían escuchar mensajes de prosperidad y éxito, predicaciones que los hicieran sentir cómodos en su pecado. La verdadera enseñanza de la palabra había sido reemplazada por discursos complacientes y vacíos. Las personas iban de ciudad en ciudad, de santuario en santuario, buscando una palabra que calmara su inquietud. Cruzaban desiertos espirituales, preguntando a falsos profetas, pero en lugar de encontrar vida, solo hallaban palabras huecas y mentiras reconfortantes. El hambre por la verdad los impulsaba a buscar, pero sin dirección, porque habían rechazado la voz del único Dios verdadero. Dentro de este pueblo había un pequeño remanente, hombres y mujeres que aún recordaban los días cuando la palabra del Señor era proclamada con autoridad. Ellos se reunían en secreto, abriendo los pergaminos y clamando a Dios por misericordia. Sabían que la advertencia de Amós era real y que debían volver a los caminos antiguos. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, se repetían unos a otros, citando las antiguas escrituras. Pero los días oscuros llegaron como una tormenta inesperada. Las naciones enemigas invadieron, el templo fue destruido, y los príncipes fueron llevados cautivos. En medio de la desolación, la gente clamó por una palabra del Señor, pero ya no había profetas. La voz de Dios se había apartado, y ahora el verdadero hambre los consumía. En su desesperación, recordaron las palabras de Amós en su libro En Amós, capítulo 8, versículo 12. Correrán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta historia es un reflejo de nuestros tiempos. Vivimos en una era donde la palabra de Dios es accesible como nunca antes. Biblias en múltiples versiones, sermones en línea, libros, estudios teológicos y devocionales a nuestro alcance. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, hay una crisis espiritual. Muchos buscan respuestas en lugares equivocados, persiguiendo mensajes de bienestar y éxito, mientras la verdad eterna de Dios es ignorada. La profecía de Amós se está cumpliendo ante nuestros ojos. La predicación centrada en Cristo está siendo reemplazada por discursos motivacionales y humanistas. La gente corre de iglesia en iglesia, de predicador en predicador, buscando algo que les satisfaga temporalmente, pero su alma sigue hambrienta. El enemigo ha sembrado confusión, y muchos han cambiado la verdad por enseñanzas agradables, pero carentes de vida. Sin embargo, al igual que en los días de Amós, Dios siempre tiene un remanente fiel. Aquellos que anhelan su palabra con sinceridad, la encontrarán. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Hoy es el tiempo de volver a la palabra, de buscar a Dios de todo corazón y de proclamar su verdad con valentía. ¿Cómo podemos responder a esta advertencia profética? Primero, debemos humillarnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de su verdad. No podemos conformarnos con un evangelio superficial. Debemos sumergirnos en la Escritura con seriedad y dedicación. Segundo, necesitamos orar por discernimiento para no ser engañados por falsas doctrinas. Finalmente, es vital compartir el mensaje genuino del Evangelio con otros, recordando que la palabra de Dios es el único alimento que satisface verdaderamente el alma. La historia de Israel nos enseña que ignorar la voz de Dios tiene consecuencias devastadoras. Pero hoy, aún estamos a tiempo de volvernos a Él. Que no seamos encontrados corriendo de un lado a otro, buscando respuestas donde no las hay, sino que seamos aquellos que se aferran a la palabra y la viven cada día. La profecía de Amós es un llamado urgente a despertar, a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día para decidir si seguiremos hambrientos de la verdad
o si permitiremos que Dios llene nuestra vida con su palabra eterna. La elección está en nuestras manos. La profecía de Amós sobre el hambre de la palabra de Dios nos presenta una lección profunda y relevante para nuestros días. En un mundo donde la información abunda, la verdadera sabiduría espiritual escasea. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para estar preparados en estos tiempos críticos. El pasaje de Amós, capítulo 8, verso 11 al 12, habla de un tiempo en el que las personas buscarán desesperadamente la verdad de Dios, pero no la encontrarán. Esta advertencia resuena poderosamente en nuestra realidad actual, donde el entretenimiento y las distracciones del mundo han desplazado la centralidad de la palabra en la vida de muchos creyentes. La proliferación de doctrinas superficiales, filosofías humanas y un evangelio centrado en el bienestar material han llevado a una generación espiritualmente desnutrida. Aunque la Biblia está al alcance de todos, pocos la estudian con devoción y seriedad. Para aplicar esta lección a nuestra vida, es crucial desarrollar una disciplina constante de estudio bíblico, oración y búsqueda sincera de Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitamos anclar nuestra fe en la verdad eterna de la Escritura. La lectura regular de la palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que nos equipa para discernir entre la verdad y el error en medio de un mundo lleno de falsedad. El salmista declara en el Salmo 119, verso 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, recordándonos que solo la palabra de Dios puede guiarnos con seguridad. Además, esta profecía nos desafía a examinar el contenido que consumimos y cómo éste influye en nuestra relación con Dios. En un tiempo donde las redes sociales y los medios digitales nos bombardean con información, debemos ser intencionales en priorizar el alimento espiritual genuino. La búsqueda de la verdad requiere esfuerzo y dedicación, pero la recompensa es una relación más profunda con Dios y una vida alineada con su propósito. Otra aplicación fundamental de esta profecía es la necesidad de compartir la palabra con otros. La escasez de la predicación bíblica auténtica no solo afecta a los creyentes, sino que también priva al mundo de conocer el mensaje de salvación. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, compartiendo la verdad de Dios con amor y valentía. Jesús nos llama a ser testigos fieles de su evangelio y a proclamar su mensaje en todo tiempo y lugar. También debemos estar atentos a los peligros de la complacencia espiritual. Muchas veces caemos en la trampa de la rutina y nos conformamos con una vida cristiana superficial. La profecía de Amós nos advierte sobre las consecuencias de un corazón alejado de la verdad de Dios. Es necesario buscar una relación vibrante y activa con el Señor, priorizando la oración, la comunión con otros creyentes y la obediencia a su palabra. En el contexto de la Iglesia, esta profecía nos llama a un despertar espiritual. Pastores y líderes tienen la responsabilidad de regresar a la enseñanza fiel de las Escrituras, dejando a un lado la búsqueda de popularidad o relevancia cultural. La Iglesia debe ser un refugio donde la verdad de Dios se enseñe con fidelidad y poder, preparando a los creyentes para los tiempos difíciles que vendrán. Finalmente, esta profecía nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios con todo nuestro corazón. La hambruna espiritual que se avecina es una llamada de atención para que volvamos a los fundamentos de nuestra fe, reconociendo nuestra necesidad de Dios y su palabra. No debemos esperar a que la escasez sea evidente. Hoy es el día para buscar a Dios con fervor y entrega. En conclusión, la profecía de Amós nos desafía a priorizar la palabra de Dios en nuestra vida, a compartirla con otros y a prepararnos para los tiempos venideros con un corazón firme y decidido. Solo aquellos que buscan sinceramente a Dios serán saciados en medio de la escasez espiritual. Que esta advertencia nos motive a acercarnos más a Dios, depender de su palabra y vivir con integridad en un mundo necesitado de su verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este importante mensaje sobre la profecía de Amós. Esperamos que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida
y te motive a profundizar más en la palabra de Dios. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más enseñanzas edificantes. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejarnos tus comentarios sobre lo que más te ha impactado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.